José Luis Gómez, primero un reconocimiento porque eres un gran amigo personal de muchos, muchos años y sé que puedes ser un muy buen amigo. Muchas gracias. Feliz día. Igualmente. Muchas gracias. Es mutua la amistad y el reconocimiento. Generalmente es mutuo, ¿verdad? Este sentimiento. Sí, suele ser cuando, digo, hay a quien le gustaría, como decimos, es mi amigo y no lo sabe, ¿no? Ajá. Cuando alguien dice, es mi novia, ¿no? En aquellos mi amor tiempos. platónico. Mi amor platónico, un artista. Ella no se ha etcétera, enterado, ¿no? pero No es lo tu sabe. novia, sí. Pero creo que la amistad, cuando es amistad, pues es mutua o no es amistad, ¿no? Puede ser que yo tenga mucho deseo de estar con alguien o de contarle, si ese alguien si no hay una correspondencia, Exacto. pues a la amistad no se da. Creo que ligar este tema del amor, de la amistad, con la ira y la educación de la ira es todo, por un lado es sumamente emocionante, es un reto porque creo que hoy que hay flores por todos lados, chocolates, corazones, y que la parte romántica del amor es la que emerge y que es muy bueno, ¿no? Que emerja. Todos sabemos que la vida de la pareja tiene también una parte de ira, de degradación del otro, de cuando estás que ya no aguantas, explotas, y esa explosión de ira precisamente se convierte en casi en la anulación de todo lo demás, ¿no? Y que se da mucho en la vida de pareja y que se da en la vida de la educación de los niños, ¿no? Claro. En estos días una persona me comentaba, ¿no? Como su hija chiquita le decía al papá iracundo, o que tuvo una explosión de ira: papá, mejor estamos cuando no estás con nosotros. Qué fuerte. ¿Por qué no te vas, no? Porque, y claro, eso decimos, implica, es parte del amor, porque el amor, aparte de lo romántico, pues tiene lo que es la donación para que el otro crezca, para que el otro se desarrolle, que ¿no? esto es lo más importante. Claro, ese es el qué bueno el sentido. romanticismo, pero Claro. realmente el sentido es hacer que el otro sea mejor persona. Claro, ese es el único sentido del amor, ¿no? Einstein decía, en esa carta que luego se descubre que le escribía a su hija, ¿no? Decía, hay una energía que no la sé, no hay una fórmula. ponerla en una ecuación, no sé ponerla en una fórmula, pero que existe y que probablemente cuando tú lees esta carta ya la ciencia habrá avanzado hacia esto, ¿no? Y esa energía se llama amor. Yo considero que es como el aire, ¿no? No lo vemos, está aquí, pero ahí está. Pero si no respiro un par de minutos me muero, ¿no? Entonces está, y esa es la energía. Y por tanto el amor transformado, el amor en la pareja o el amor a los hijos se transforma en ese deseo de su desarrollo total. Esa era una frase de Erich Fromm, ¿no? Cuando en aquel libro del arte de amar, el deseo del desarrollo total, pero también el deseo con manos y pies, o sea, el deseo con acciones, para que el otro de veras sea el otro, y para que yo te deje ser quien eres y yo a tu lado me sienta que puedo ser quien soy. Porque hay veces que también en esto del amor, y sobre todo cuando es el amor romántico, es yo doy todo por el otro, ¿no? Y me cuido mucho de mis actitudes o de mis cosas que creo que no le van a gustar. Pero en ese cuidarme mucho también me denigro, y entonces me pierdo, eso no genera la yo. ira, ¿no? O te amo tanto que te asfixio. Claro, que quiero estar todo el día arriba de ti, quiero saber a dónde vas. Exacto, y eso es un control posesión, terrible. la asfixia. Así es. Pero también cuando yo ya no tengo algo bonito o cuando algo de ti no me gusta, entonces me lo como. Y eso va generando resentimiento e ira, ¿no? Por supuesto. Entonces el otro día que hablábamos de la ira, precisamente a petición popular, De Amelia Es que yo Cover. dije, por favor, vamos a hablar de este dijimos tema. cómo educar a los niños, ¿no? Porque hay también una cosa interesante. Para el manejo no solo de la ira, sino de todas las emociones, nosotros tenemos un desarrollo en la corteza prefrontal, o sea, la parte anterior, podríamos decir, de nuestra neocortes, es la que hace muchas conexiones que nos ayudan a tomar buenas decisiones, a poner
distancia, por ejemplo, Claro. decir, un momento respiro y pienso, ¿no? Eso no lo tiene desarrollado el niño, eso es lo último que se desarrolla. De hecho, antes se pensaba que a los 20, 22 años, ahora se dice que hasta los 30 años no se ha desarrollado del todo o todo el potencial de conexiones para la buena toma de decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con un niño? Que funciona más el cerebro de atrás, ¿no? El cerebro primario, Reptiliano. que es el instintivo, o funciona más esta parte de la amígdala, ¿no? Que es donde se controlan también, aparte de otras muchas cosas, las emociones. Entonces el niño, en el momento en que algo no le gusta, vamos a poner el típico caso, mamá, cómprame ese chocolate en el súper delante de todo el mundo, compro. y la mamá dice, no te lo compro, no tenemos dinero, no te conviene, no es el momento, no es, y entonces el niño explota, ¿no? Claro, no, y ni lo explota piensa. porque además no tiene esa parte adulta que a veces quisiéramos que la tenga, pero de hecho no la tiene todavía ni desarrollada para poder decir, bueno, después. Hago un paréntesis, ¿se acuerdan de aquel estudio de los dos dulces, del dulce que le dicen al niño? No te lo comas. Si te esperas a que venga dentro de 10 minutos, te doy otro, Ajá. ¿no? He oído una versión muy interesante de ese estudio. Siempre la versión que he oído ha sido muy buena, es decir, los niños que tenían más capacidad de postergar el placer por uno más grande después, luego crecieron mejores, más sanos, etcétera. Pero hay otra, ¿no? Que es un estudio de decir, bueno, a lo mejor eran también niños más obedientes, niños que le hacían más caso a la maestra. Entonces viene después todo ese estudio, después de la condena a muerte de Eichmann, de Adolf Eichmann, el brazo derecho de Hitler, que se acuerdan que lo llevan a Israel, ahí está esta filósofa, luego algún día hablemos de eso, Hannah Arendt, que la mandan de periodista allá y que ella dice, no tengo a quién condenar, y se echa encima a todo su pueblo judío. ¿Cómo que no tienes a quién condenar? Él llenó los trenes, hacía las listas, ¿no? Y dice ella, es que no veo ahí a un humano, veo a una máquina, ¿no? Porque él dice, yo solo obedecía órdenes. Claro. Oiga, pero usted, yo solo obedecía órdenes. Sí, pero usted sabía dónde iban estos trenes. Sí, pero yo era militar. Yo juré que iba a obedecer órdenes. Sí. Sabemos también que dentro de las congregaciones religiosas hay un voto de obediencia, que bien entendido puede ser obediencia a Dios, o sea, estar atento a la voz de Dios, pero mal entendido puede ser obediencia a un tirano que en ese momento es tu superior, o a un violador, a un depravado, que en ese exacto. momento dices, Y tú entonces, tienes la obligación de callar. Entonces, bueno, todo esto a lo que nos lleva es que los seres humanos lo que tenemos que educar es el equilibrio, ¿no? Y usar todos los recursos. Entonces, ¿cuáles son los recursos que tiene un niño, ¿no? Pues lo primero, el niño sí entiende, aunque no tenga todavía formada toda su corteza prefrontal, pero sí entiende. Entonces, hay que ayudarle a entender, por ejemplo, agresión y violencia son dos palabras distintas. Agresión es un instinto natural que tenemos todos cuando nos vemos en peligro, ¿no? Exacto. Y violencia es que yo use eso para sobajarte, para hacerte sentir mal. Entonces el niño sí tiene, por ejemplo, la emocionalidad. El niño sí sabe lo que es la empatía. Oye, ¿a ti te gusta cuando te pegaron? Oye, ¿a ti te gusta? Entonces, primero hacerle entender el contenido de lo que es su ira. Explicarle, ¿no? Obviamente la explicación no es en el momento de la ira. En pleno berrinche Okay. ni nos va a oír. Pero en pleno berrinche vienen bien dos cosas que parecieran opuestas. Una, lo famoso de contar hasta 10, o sea, todo lo que sea respirar, relajar, etcétera. Pero también lo que sea desahogar, bailar, gritar, ¿no? O sea, la mamá inteligente o el papá que están ahí presentes, en el momento en que ve que el niño está a punto del berrinche, pone también la música y le dice, órale, que no sé qué, y le da la cuchara para que la use el micrófono. Entonces, ¿por qué? Porque la adrenalina sale también a través del sudor, a través de la orina, entonces también que beba mucho líquido, mucha agua, entonces darle agua a los niños. O sea, hay que encauzar la ira, no decirle que no te enojes. Entonces, no, si no uno se que reprime, sepa peor, de qué se trata, otro encauzarla con estos dos, digo, para los papás muy interesante el decir, es importante el silencio, la meditación, la respiración, y por otro lado el juego, el baile, el ejercicio, o sea, las dos cosas, porque tiene que sacar. O sea, si yo tengo adrenalina y cortisol, la manera era corriendo, ¿no? Y sudando. Y entonces para sudar y correr, pues también tomar agua, ¿no? Que son tips muy prácticos.
Este se engloba dentro de uno que creo que es el fundamental, se llama presencia. Si no hay presencia, o sea, si el niño, si tú estás aquí en el súper, por decir el ejemplo típico, y estás con tu celular y no sé cuántos y tal, y el niño está ahí, ya casi agarró hasta la paleta, casi la abrió, casi se la comió, y tú no estás ahí, no lo estás viendo, pues luego viene la represión. Suelta eso, que no sé qué, siempre haces. Entonces la presencia significa la mirada, significa la palabra, significa estar ahí, sentarte a su lado. Observar. Entonces, para que cualquier emoción, pero principalmente estas que son reactivas y que son primarias, es la presencia del adulto significativo. Y en esa presencia entra el modelaje, o sea, cómo eres tú, y ahí viene el análisis principal, cómo soy yo ante la frustración o cómo soy ante la exigencia, o sea, cómo soy cuando quiero algo o cuando se me niega algo. Yo como papá. Claro, porque si yo también como papá soy berrinchudo, yo también, y mis berrinches a lo mejor son de callar. A veces decimos en las parejas, muchas veces la mujer explota y el hombre implota, pero son berrinches de todos modos. El papá dice, no pasa nada, no, sí, está bien, y ya se queda ahí, pero eso es una manera de violencia. Y la mamá explota, por ejemplo, o al revés, puede pasar, pero es más típico más frecuente eso. Y entonces luego, pues también el niño y la niña, pues también explotan, y cuando alguien no presente viene nada más a exigir, dice, pues igual que mi mamá, porque a ella no le dices, pues igual que mi papá, él tampoco dice, porque a él no lo regaña, ¿no? Entonces, tenemos que estar presentes y además ser testimonios, que no significa ser perfectos, sino ser auténticos, y también poderle decir, sí, también me enojo. Discúlpame, me enojé y se me fue. Y el grito que te di fue inadecuado, perdóname, ¿no? O sea, el niño también entiende eso. No, y qué mejor ejemplo que nosotros lo tengamos. Claro, claro. Ese autocontrol. Por supuesto. ¿En dónde te encontramos, José Luis? 442-156-1037 o José Luis Gómez Campos en las redes. ¿Sí? José Luis Gómez Campos, ahí lo tenemos en nuestras pantallas, 442-156-1037. Muchísimas gracias, feliz Día del Amor y la Amistad. Sí, gracias por su amistad, también a ti, Ara, que es más reciente la amistad, no lleva tantos años, pero ahí está. Ahí está, y también a todos, igualmente. Porque de alguna manera todos los que de alguna manera nos siguen, tenemos lazos de amor, a lo mejor no de amistad con todos, pero sí de amor y de deseo que a todos nos vaya mejor. Por supuesto, muchísimas gracias.